Continuamos hoy sábado en Oro Noticias y en nuestra franja de protagonistas esta noche nos acompaña el columnista Hernando Mantilla Medina, experto en temas carcelarios. Y lo hemos invitado con las buenas noches porque sin duda usted se ha encargado de poner el dedo en la llaga sobre lo que tiene que ver con la situación que se vive en todos los penales del país, pero particularmente en lo que concierne con el departamento y el área metropolitana. Bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En verdad es una situación muy delicada. Yo diría, Carlos Julio, que lo voy a iniciar con un verso. Las cárceles son una papa caliente a la que nadie le mete el diente. Y es una realidad real, desafortunadamente, y cada vez es peor. Ahora se está hablando del tema del coronavirus, pero si usted recuerda, muchas veces se ha hablado de temas también de enfermedades de contagio, tal cual tuberculosis, sida, virosis, de todo tipo, que tienen una madre, desafortunadamente, de una razón de ser, una causa, y se llama hacinamiento carcelario. Sí. Si no existiera el hacinamiento carcelario, créame que usted y yo de pronto no estaríamos en este momento hablando, Carlos Julio, porque el hacinamiento es el que ha propiciado toda esta serie de cosas. Yo escribí ayer un especial que llamé distanciamiento antisocial. Usted dirá, suena como ofensivo, ¿no? Pues es para precisamente hablar de los presos. Es para hacer ver que esa premisa se aplica para usted y para mí, gracias a Dios, porque estamos aparentemente libres, pero no para los presos. Es imposible hablar de un distanciamiento social en una cárcel. Sí, es un absurdo, Carlos Julio, es un imposible. Sí. Ahora, pensar que un preso contagiado, no estamos hablando de guardianes, porque los guardianes sí tienen una gabela muy grande, pueden ir a pasar su cuarentena en su casa. ¿Cómo hace el interno? ¿A dónde lo van a meter en un patio donde hay 1000 internos? Le pregunto yo. Uno sobre otro muchas veces. Eso es literal y no es ni literal, es cierto, es uno sobre otro, es una celda de 5 personas, es un espacio, no, esto es una barbaridad, perdóneme que le diga, esto es un estadio, comparado con un patio de esos donde, además es que en el patio no conviven, en el patio conviven pero no duermen, ¿no? Sí. Entonces es una cosa muy distinta. Entonces, mientras no se ataque esa raíz de ese problema, que es el hacinamiento carcelario, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Quiénes son los responsables del hacinamiento carcelario? Pero esta mañana cuando conversábamos del tema, del libreto, del guión, decíamos que otra situación sería muy similar en las estaciones de policía, pero igual. Que es hacinamiento también. Exactamente igual. No, mire, hay un problema, Carlos Julio. En este momento el IMPEC está sacando pecho, diciendo, mire que liberaron 901 internos con base en el famoso decreto 546. Sí. 901 internos es un atropello hablar de eso porque primero se habló de 10.850, luego de 4.000 y ahora llegamos a 900. Sí. O sea, no se hizo absolutamente nada. Ahora, esos 900 tienen un agravante, tienen que volver a la cárcel. Acuérdense que eso es una prisión domiciliaria transitoria, un PDT. Cuando pase la pandemia. Cuando pase tienen que volver. Y van a engrosar la lista de hacinados en las cárceles. Ahora súmele los que están en las URIs y en las estaciones de policía, que son mal contados. En Bucaramanga pueden llegar a ser 2.000, 3.000. Sí. Aquí donde usted está sentado estuvo el general de la policía, Luis García, decía, ya nosotros, el problema se nos salió de las manos. Pero bueno, y allá hay virus también, ¿no? Y se van a seguir multiplicando, porque usted no sabe, porque no hay pruebas rápidas, no hay pruebas. Mire, un reseñador de la cárcel modelo de Bucaramanga se contagió en una estación de policía. Exacto. Por eso le digo todo. Por eso, ahí está el problema. Pero bueno, volvamos. ¿Quiénes son los responsables del hacinamiento carcelario? Hombre, para mí arranca en una base sólida que se llama el Congreso de la República. Porque el Congreso de la República expide leyes de orden mediático y de coyunturas políticas. Cuando sucede un delito monstruoso, como ha pasado con los problemas de los niños, que es una barbaridad. Yo tengo 2 nietos y eso a mí me enerva. Entonces una vez salen a decir, vamos a hacer, como ya pasó con el cuento de la cadena perpetua. Sí. Pero eso es una cosa mediática que a la larga lo que hace es engrosar más la lista de condenados y de hacinados en una cárcel. ¿Por qué? Mire que hubo una ley en el 2011, Carlos Julio, que pasó de una pena de robarse un celular de 9 años, de 4 años a 9 años. Y si usted se lo robaba en una moto, son 18 años. Entonces,
si usted mira las estadísticas de delitos en la cárcel modelo de Bucaramanga, la gran mayoría es hurto calificado y agravado. O sea, los famosos ladronzuelos, aquel que el raponero, que se roba, el que sale corriendo, el de la moto. Entonces, eso sí ha venido creciendo de una manera brutal. Eso es un primer responsable. Segundo responsable, obviamente, es el gobierno, quien avala y respalda ese tipo de leyes que a la larga lo que hacen es aumentar las penas de una manera absurda. Que a la larga la cárcel, en un momento dado, se vuelve sinvergüenzura para mucha gente. Porque hay una teoría estúpida, perdónenme la expresión, de pensar que allá lo dicen, porque yo lo he oído. Hombre, ¿aquí para qué nos vamos a salir de acá si aquí tenemos las 3 comidas? Y bien o mal dormimos ahí, aunque sea ya enreinados ahí, pero no, y nadie nos cobra. Hombre, eso es una barbaridad. Entonces, porque no hay resocialización, además. No, es que ese es el principal problema, Carlos Julio, del hacinamiento carcelario. Si usted mira las condenas en Colombia, bueno, y en el mundo, tienen una base cierta de resocialización. Ahí está el problema precisamente de la cadena perpetua. La cadena perpetua no va a permitir resocializarle a ninguno. No. Dice que a los 25 años van a mirar si la embarraron con la condena, que puede ser, porque esa es la otra, y si se resocializa, ¿cómo se va a resocializar? Si no le va a servir de nada, ¿para qué se va a resocializar? Llevamos 2, el Congreso y el Gobierno. Tercero, la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? La Fiscalía, los fiscales tienen unas políticas que cumplir, tienen unas metas que cumplir. Ellos tienen que llevar a la cárcel al que se le aparezca. Esa es la función de ellos. Esa es la función. Ellos desafortunada o afortunadamente tienen gabelas, beneficios, bonificaciones, aumentos ascensos de edades, ascensos, por conseguir capturados. Antes de la ley 1786 del 2016, usted podía permanecer en una cárcel 3, 4, 5 años y nadie decía nada. Ahora apareció esa ley, y esa ley es la ley famosa de los vencimientos de términos. Entonces ahora ya la Fiscalía no puede darse el lujo de mantener mucho tiempo preso a alguien, porque al año tiene que, usted con un abogado o sin abogado puede pedir el vencimiento de términos y se va para la calle. Que se ha sido muy reiterativo. Y vea cómo ha salido gente con eso. La orden a los fiscales, no manden a todo el mundo a la cárcel. Pero eso falta ver si es cierto, ¿no? Ahora, decían detención domiciliaria, decía el general, ¿y cómo hacemos para poder controlar cuando están las detenciones en casa? No, y además no es la solución. Además eso se vuelve una sinvergüenzura también, porque desafortunadamente usted mira, cada rato usted lee, todos los días lee usted en la prensa, detenido robando, y tenía prisión domiciliaria. Sí, señor. Sí, y claro. tenía el coso ese, el brazalete, la vigilancia electrónica ahí. Brazalete. Entonces, esto no todos esos casos últimos, a propósito de Hernando y televidentes, que ajuste de cuentas, casos de sicariatos, los que terminan involucrados, usted lo ha señalado, también lo decía el comandante de la MEBU, son personas que tenían la casa por cárcel. Y en un cuarto renglón, que me parece la parte más, digamos, la parte más delicada de todo, Carlos Julio, son los jueces de la República, en todos sus eslabones. Sí. El juez de garantías llega a usted como sindicado y tiene la cárcel como norma, no como excepción. Entonces, salvo pues que, bueno, y en este momento con la pandemia algo se ha ayudado con eso, de que no lo manden a la cárcel porque no tienen dónde mandarlo. No pueden mandarlo a una cárcel como tal porque no lo dejan entrar, entonces lo tienen que mandar a una estación de policía y eso está ya atiborrado a gente, entonces no le va a servir. El juez de conocimiento, muchas veces, y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia, sin prueba reina, lo condenan a la persona. En Colombia, con el famoso SPOA, que es el Sistema Penal Oral Acusatorio, se invirtió la norma internacional de la presunción de inocencia, Carlos Julio. Usted es culpable hasta que usted mismo demuestre lo contrario. Eso es una barbaridad. ¿Cuándo no le van a creer? Primero que todo, usted en una cárcel, sin un peso. ¿Cómo contrata un abogado? ¿Cómo contrata un investigador? Que en últimas puede ser la base de todo, no el abogado como tal, sino el investigador que mire que, hombre, yo no estuve allá, mire que yo estaba en este momento en otro lado. Nada. Entonces usted termina condenado, no tiene vuelta a Dios. ¿Y cuántos hay en la cárcel? Amén. Injustamente. Una barbaridad. Y queda el último renglón de los jueces, que son los jueces de penas. Para mí, son los mayores culpables del hacinamiento carcelario en Colombia. Mire que con el decreto 546 les dieron una facultad que me pareció un error tremendo,
Cuando usted está en emergencia, Carlos Julio, usted lanza un decreto diciendo, hombre, y lo ha hecho el gobierno, usted lo ha visto, decretos sanitarios. Decrétese que usted no sale a la calle. ¿A usted no le gustó? De malas. La emergencia carcelaria, ¿por qué no dijo el IMPEC? Vamos a sacar a estas personas, a estas otras, vamos a hacer un estudio jurídico, cierto, vamos a sacar verdaderamente los abuelos, vamos a sacar los enfermos, vamos a tenía sacar, la facultad. hay enfermos terminales en una cárcel, hermano, que no salen porque sencillamente el juez de penas lo negó. Hablando yo directamente en la oficina del que era director de la cárcel Modelo antes, él me decía, Mantilla, mire, y me explicaba en un tablero, yo mismo soy el que expido los vistos buenos de los famosos tratamientos penitenciarios. Si usted no los cumple como condenado, usted no puede tener acceso a ningún beneficio. Y usted se va con esos papeles para el juzgado de penas y los muestra, y el juzgado de penas termina respondiendo, es que no ha cumplido los tratamientos penitenciarios. ¿Cuál más le falta? Y así se han negado infinidad de libertades condicionales, y mire las consecuencias en que estamos, Carlos Julio. Nos preguntamos en el equipo periodístico de acá de Hora Noticias, ¿de dónde viene? ¿Por qué esa especialización? Porque uno lo ve hablar a usted con toda la propiedad, como lo han escuchado y lo han visto, señores televidentes, en temas que son tan delicados y que a veces confunden, como es el tema carcelario. Esa experiencia de muchas personas. Mire, yo recuerdo que yo empecé a escribir hace más de 7 años en el periódico El Frente, valga la cuña, pero yo escribía temas penales, o sea, yo leía mucho y entonces que la libertad condicional, que una cosa, que otra. Pero un día me encontré saliendo de un almacén de un centro comercial, iba yo con mi nieta y me encontré con el director de la cárcel Modelo en ese momento, el que le estoy comentando. Sí. No nos conocíamos, pero sencillamente él me paró y me miró y me dijo, yo leo sus columnas y me gustaría que habláramos. Entonces ahí me fui metiendo yo en ese baile de mirar todo lo que pasa dentro de una cárcel. Toda esa serie de experiencias, hombre, y empecé entonces a meterme en el cuento, la gente me fue llamando, dándome datos y datos y datos. Hay un aspecto muy importante, Hernando, y tiene que ver porque precisamente muchos de los presos lo buscan a usted, para que sea el portavoz, sí, para que sea el defensor, cuando se le están violando los derechos que por lo general se hace a menudo. Por ejemplo, entrando en el tema, pues hacíamos una especie del contexto de esta entrevista, pero básicamente el virus que nos ha llevado pues a juntarnos para mirar esas condiciones tan deplorables que tienen los reclusos, entonces, y un aislamiento que usted dice que Dios nos coja confesados, se llega a las cárceles. Porque eso, ¿cómo hace, cierto? ¿Por dónde se va el virus? Que Dios nos coja confesados, porque yo no veía cómo se podía solucionar una situación de esas que fuera a pasar en una cárcel. Sí. Y en efecto pasó. Sí. Ahora, yo digo, y lo tengo que decir obviamente abiertamente, es que el IMPEC no es culpable de que el virus haya llegado a las cárceles, eso es absurdo. Claro, sí. Lo que sí es culpable es de que no hicieron los protocolos de seguridad rápido. Incluso los primeros protocolos no los hicieron ellos, sino los pagaron los sindicatos. Tuvieron que impetrar acciones de tutela para que el IMPEC se moviera. Entonces, pasó un lapso de tiempo que permitió, ahora, recuerde que los portadores del virus son los guardianes, no los internos. Los internos, afortunadamente, hace más de 4 meses no tienen visitas, ni de abogados ni de familia, entonces no le pueden echar la culpa a ellos. Son los guardianes, porque los guardianes entran y salen, exacto. Entonces, ellos son los que tenían que haber tenido los controles necesarios y no los tuvieron. En la emisión de anoche se tocaba el tema, prendían las alertas. Sí. ¿Qué podemos decir? A lo gordo se habla de, y me lo hizo llegar un guardián muy respetable. Vuelvo y digo que es que el otro problema del IMPEC es que está guardando información, yo no sé para qué. Todo lo que yo he dicho esta semana, Carlos Julio, del cual usted ha sido vocero, lo he dicho a nivel de rumor, porque a mí me llega la información al celular. Pero esos rumores, afortunadamente o desafortunadamente, se han convertido en realidad. Me llegó el rumor de la niña de la cárcel de mujeres. Todavía no lo han confirmado. Esperemos, en cualquier momento lo confirmen. Y en el Palo Gordo me hablan de que el papá de un guardián se enfermó y el guardián lo llevó a la clínica. Obviamente el papá no estaba en la cárcel, era el papá del guardián. Y el señor se murió. Se supone pues que al guardián estar al contacto con él, pues también de pronto puede estar contagiado y todo el cerco epidemiológico que hay alrededor de él.
En fin. Y el problema es que no hay pruebas, no les hacen pruebas, las muestras no se están Pero para tomando. nada. Allá llegaron ayer a la cárcel Modelo de Bucaramanga, según me contó otro interno, les dieron aspirina, les dieron tiamina, les tomaron la muestra de temperatura y nada más. Sí. Las pruebas como tal no aparecen en ninguna cárcel. De pronto usted decía que de pronto un virus de gripa. Una gripa, claro. Sí, cierto. Pero Un una malestar. cosa de esas que tiene comorbilidades, que usted está, si tiene diabetes, hipertensión, tiroides, obesidad, hombre, lo mata. Ahora, si eso fuera tan cierto, entonces ¿por qué la gente de afuera se está muriendo? Entonces todos bebamos agua de panela, limón, y nadie se hubiera muerto. Sí. Y unas personas metidas en una cárcel con unas condiciones de vida absurdamente infrahumanas, donde no comen nada bueno, absolutamente nada bueno, al contrario, todo es malo. Sí. Van a tener las defensas necesarias. Alguien me comentaba que era precisamente lo contrario, ¿no? Que por comer tan mal desarrollaban otras defensas. Hombre, pues yo lo discuto. Entrando en la parte ya de colofón, como decía un amigo. Y como decía otro, y ya para terminar, y guardar el lapicero. Bueno, hablemos soluciones. Sí, es decir, Julio, usted ha planteado también muchas soluciones en sus escritos, en nuestras habituales colaboraciones. ¿Cómo realmente mitigar? Usted dice, bueno, siempre, lo primero, bajar el hacinamiento. Eso es clave. Esa es la clave. Y eso es lo que yo estoy buscando ahora con el famoso movimiento que aparentemente me cree que se llama la rebelión de los encanados. O sea, copiando lo de haciendo la rebelión de las canas, haciendo eco de eso. Y ese... no, pero casi que es lo mismo, ¿no? Porque los mayores de 70 años se rebelaron. Hombre, es que nosotros nos pusieron la casa de prisión. Y ganaron. Y ganaron, claro. Ahora, yo lo que sirva este gran estrado para decirle a los... al IMPEC como tal y a las autoridades que yo no estoy aquí invitando a que los presos se vayan a amotinar, que no, la palabra rebelión no es, porque los abuelitos tampoco ve que salieran con palos y machetes no, simplemente es una brigada jurídica que estoy tratando de promover a nivel interno de las cárceles. Argumentos, además. Argumentos. A nivel interno que ellos, los internos y los abogados, presenten todos los documentos necesarios buscando libertades condicionales, domiciliarias, beneficios administrativos. Lo que usted decía al comienzo, los mayores de 65, 70 años. Recuerda que existe una ley que dice que los abuelos no pueden estar en una cárcel, entonces ¿por qué están? Pero aquí está todo. Y lo otro es, Carlos Julio, buscar la colaboración directa del gobierno. Yo pienso, y ojalá sirva este momento para hacerle una invitación formal al presidente Duque. Mire, en el año 2016, Carlos Julio, el presidente Santos, argumentando el tema de la paz, sacó decretos, normas, y sacó con esos decretos infinidad de guerrilleros. Es decir, lo que la iglesia llama un jubileo. Es correcto, el famoso jubileo. En beneficio de la paz. Yo pregunto ahora, en este momento de pandemia, donde estamos hablando de la vida, estamos hablando de en beneficio de la vida, no en beneficio de la paz. ¿Por qué el presidente Duque y su corte, pues su corte de allegados, ministra de Justicia, no crean esos decretos? Además, están con la emergencia. Están en la emergencia. Están facultados. Exactamente. Y, hombre, lo que le digo, con base en esa brigada jurídica, hagan los estudios del caso. Mire, yo le pregunté a un experto en el tema, no le puedo decir el nombre porque pues gracias a Dios es en este momento como un amigo mío nuevo y muy valioso. ¿Qué haría usted en estos casos de la pandemia en Colombia? Y él me escribió palabras muy concretas. Cerco epidemiológico y, ¿cómo se llama eso? Acabar con el hacinamiento en la medida en que se pueda. Deshacinar en la medida que se pueda. Disminuir. En la medida que se pueda. Ojo, porque hay delitos que no lo van a permitir. Entonces, ese estudio es el que yo le pido al gobierno. Hombre, háganlo. Y saquen gente, busquen la manera. Estamos hablando en defensa de la vida, Carlos Julio, y este es un tema que yo lo quiero volver caballito de batalla, no sé, obviamente le pido la colaboración suya como medio de comunicación tan importante aquí en Santander. Además, es el drama de todos los días de los reclusos, antes de que llegue ese virus y nos mata a todos. Y es una realidad, el peligro está latente, está vivo. Y aquí, lo ve, en Santander en una sola semana aumentamos 1.200 casos, en simplemente 7 días. Exacto. Y van a seguir creciendo. Pero bueno, muchas gracias, mi querido Hernando, por haber participado esta noche aquí en Oro Noticias, en Protagonistas, y ojalá
como usted ha planteado esta inquietud, haremos llegar este link, por supuesto, al Ministerio de Justicia, al INPEA, a la Presidencia de la República y también a nuestros congresistas. Se pongan la mano en el corazón. El drama que vive esa población reclusa. Muy amable. Señor, muchas gracias. Y después de la pausa comercial estaremos recordando los avisperos más importantes, lo que tiene que ver cómo la gente no se comporta bien en los espacios públicos a propósito precisamente de la pandemia del coronavirus.